En espera de mi muerte. Nací en el Estado de México. Desde niño fui muy inquieto. En la secundaria tenía malas calificaciones y malas compañías. Además, muy regularmente me daban reportes a la casa por mi mal comportamiento. Eso enojaba mucho a mi papá. Por eso, cuando se refería a mí con nuestros familiares, decía que yo era un diablo. Por eso y por muchas otras cosas, cuando tenía 20 años, por problemas con él, un día me salí de la casa. En una mochila junté algunas cosas, tomé todo el dinero que tenía y otro que les robé. Grité que no regresaría y realmente molesto me fui con mis amigos. Como no estaba acostumbrado a vivir en la calle, de pronto ya no supe qué hacer. Por vanidad no quise regresar a la casa. Se me metió la idea de irme a otra ciudad. Quería estar lo más lejos que se pudiera de mi familia. Después de pensarlo mucho, decidí irme a los Estados Unidos por todo lo que escuchaba de allá. No le dije a nadie lo que haría, simplemente tomé un autobús. Después de 14 horas de viaje, llegué al norte del país. Ahí me sentí solo. No conocía a nadie, sin saber realmente cómo iba a pasar a Estados Unidos, porque no tenía papeles. Apenas había salido de la central de autobuses cuando fui robado por varios hombres. Me preguntaron si quería pasar al otro lado. Yo les contesté que sí. También me preguntaron si traía dinero. Yo contesté de igual manera. Todo ocurrió muy rápido. Me subieron a una camioneta Suburban color gris junto con otro muchacho. Apenas cruzábamos un saludo cuando los tripulantes de otra camioneta llegaron y pretendieron bajarnos de donde estábamos para que nos fuéramos con ellos. Empezaron a discutir a gritos. Mientras estaba la disputa para ver quién nos llevaba, la preocupación y el miedo se apoderó de nosotros. No sabíamos qué hacer. A pesar del escándalo, ninguna persona intervino. 1 o 2 minutos después, se subieron 3 hombres a la camioneta donde estábamos. Después, salimos por un camino obviamente desconocido para nosotros. A partir de ahí, nuestro destino fue incierto. No me atrevía a preguntar nada. Aquellos hombres ni siquiera nos miraban. Uno de ellos hablaba por radio refiriéndose a nosotros como la mercancía. El otro muchacho, al igual que yo, se encontraba muerto de miedo. Se le notaba en su cara. Por un rato, el chofer condujo por varios caminos de tierra a gran velocidad. Como la camioneta era de reciente modelo, no se sentían los pozos, hasta que por fin llegamos a una construcción que parecía una bodega abandonada, prácticamente en medio del monte. Nos bajaron de buen modo. Hasta ese momento me di cuenta que estaban armados. Sin apuntarnos, nos condujeron al interior de la bodega. Nada más al entrar, se escucharon muchos gritos de dolor, llantos y súplicas. No supe qué pensar. Todo hacía suponer que ahí era un lugar de tortura. Con la voz entrecortada, me atreví a preguntar qué era ahí, pero ninguno me respondió. Caminamos por un pasillo. Detrás de algunas puertas se escuchaba cómo lloraban. Al final nos metieron a un cuarto donde había otros jóvenes, 10 o tal vez 12. Todos éramos hombres. Cuando abrieron la puerta, todos los muchachos corrieron hacia un rincón, casi tropezándose entre ellos, temerosos de algo que en ese momento no podía comprender. Sin decirnos una palabra, nos dejaron ahí. Cerraron la puerta y la aseguraron por fuera. Todos estábamos aterrados. Algunos se comportaban de manera extraña, caminaban por todo el cuarto nerviosos. Solamente di un hola, al cual nadie respondió. Nos fuimos hacia un rincón. El lugar olía a humedad. También estaba muy sucio. Tal vez medía unos 15 metros cuadrados. Casi no entraba la luz del día porque solamente tenía 3 o 4 pequeñas ventanas como a 3 metros de altura. Tuve una extraña sensación que me ponía más nervioso. Era algo bastante raro que nunca había sentido. Después de un rato, uno de esos muchachos se acercó y nos preguntó nuestros nombres y de dónde éramos. Le respondí que mi nombre era Mario, de la Ciudad de México. El otro, que había llegado conmigo, se llamaba José y era de Honduras. Les pregunté si iban a los Estados Unidos. Antes de contestarme, se abrió la puerta. 2 hombres entraron.
Preguntaron quién quería que se lo comiera el diablo. Todos asustados agacharon la cabeza, mientras ellos se ponían de acuerdo a quién escoger. Agarraron a un muchacho por la fuerza. El horror se le dibujó en la cara. Yo me quedé estático mirando cómo se lo llevaban mientras él lloraba y gritaba de pavor. Todos los demás estaban pasmados sin moverse, sin poder hacer nada. Después de que salieron, cerraron por fuera. Todos nos mirábamos unos a otros sin poder pronunciar alguna palabra, escuchando únicamente nuestra respiración. Mi miedo se había convertido en terror. Mis manos temblaban. Cuando le pregunté a uno de ellos que a dónde lo llevaron, me contestó que no sabía bien. Lo único que me podía decir era que a todos se los llevaban y ya no regresaban. Lo poco que habían oído en ese lugar era que no se dedicaban a pasar indocumentados a Estados Unidos. Mediante engaños los traían ahí y los usaban como ofrenda para sacrificio, porque era una especie de secta satánica. Ahí adoraban al diablo. No podía ni quería aceptar lo que me decían. Uno de los muchachos nos platicó que ellos eran como 20, pero en 3 días se habían llevado a 9 y ya no los regresaron. También supe que ese lugar era protegido por policías, pero no supe en ese momento a lo que se referían. Uno de ellos comentó que éramos la comida del diablo y nadie nos podía ayudar. Al escucharlo, se me heló la sangre. A medianoche entraron otra vez. Con una mirada tenebrosa escogían a quién llevarse. Presas del terror, todos trataban de escapar, pero no había a dónde hacerse. Esos hombres estaban realmente corpulentos. Por eso, sin ningún problema, agarraron a 2 muchachos, los inmovilizaron, luego los sacaron arrastrando. Sus gritos de terror se fueron alejando poco a poco, dejándonos a todos con la incertidumbre de no saber quién podría ser el próximo. Al contarnos, solamente quedábamos 11. Todavía alterados por lo que acababa de pasar, les pedí que me contaran más. Me dijeron que por las madrugadas en ese cuarto se aparecía el diablo. Era él quien elegía el próximo a morir y nada podíamos hacer. En ese momento no sabía si le tenía más miedo a esos hombres o al diablo. Tal vez serían como las 5 de la mañana. Todavía no amanecía. Entró una muchacha a darnos un poco de agua a todos. Cuando estuvo frente a mí, le pregunté qué estaba pasando, qué nos iban a hacer. Con una seña me hizo saber que no podía hablar conmigo. Insistí de nuevo. Le expliqué que yo estaba por equivocación en ese lugar, que traía dinero y que se los daba para que me dejaran ir a Estados Unidos. Volteó a verme, balbuceó algo que me dejó helado. Me dijo, el diablo no come dinero. Sin dejar de mirarme me dijo en voz baja que me pusiera a rezar para que no me llevaran, porque en un rato más vendrían por 2 de nosotros para sacrificarnos. Al escuchar eso, el miedo que sentía casi me hizo llorar. A los 5 minutos pasó algo terrible. Me vino un fuerte dolor de cabeza. También empecé a ver borroso, a sentirme mareado. Al mirar una de las esquinas de aquel cuarto, sorprendido, vi una figura horrenda. Era cierto lo que me dijeron. Allí estaba el diablo. Tenía unos cuernos impresionantes, mostraba una sonrisa diabólica. Sus ojos eran enormes. Miraba sus manos como casi le arrastraban hasta el suelo. A pesar de estar a varios metros de él, me llegaba su terrible olor. Casi quedo en shock. Poco a poco me fui levantando sin dejar de mirarlo. Quería rezar, pero sentía la lengua dormida. No sé si los demás también lo podían ver, porque todos empezaron a gritar asustados. Aunque miraban hacia diferente lugar, lo más seguro era que por alguna razón todos estábamos sufriendo de alucinaciones. Pero el diablo que estaba frente a mí se veía muy real. Después de unos segundos, los rostros de aquellos muchachos se fueron transformando en horribles demonios. Empezamos a tener miedo unos de otros, al grado de querer agredirnos. Las alucinaciones eran terribles. Al verme en medio de todos esos demonios, al escuchar los gritos horribles, lamentos y llantos, creí estar parado en medio del infierno.
De nuevo se abrió la puerta. 2 impresionantes criaturas entraron. Eran espantosas, despedían un olor insoportable. Por instinto, quizá, comenzamos a correr tratando de evitar que nos atraparan. Yo, por mi parte, empecé a buscar con qué defenderme. No quité la vista de esas criaturas mientras escuchaba cómo se carcajeaban de una manera horrible. Aquellas cosas, con suma violencia, agarraron a 2 de los que estábamos ahí. Los sacaron a rastras en medio de terribles chillidos y gritos espantosos. Recuerdo que sentí cómo se me fueron las fuerzas, se me nubló la vista, ya no supe de mí. Cuando desperté no sabía si era de noche o de día. Lo que sí era evidente que ya no estábamos los mismos, solamente éramos 9. Todos estábamos tirados en el frío suelo. Lo primero que se me vino a la mente fue que en el agua nos habían dado alguna sustancia que nos había hecho alucinar. Quizá estaba mal porque tenía sentimientos encontrados. Me sentía aliviado de estar vivo, aunque el pensar qué le harían a esos jóvenes que se llevaron me tenía con un nudo en la garganta. Uno a uno nos fuimos levantando. Comencé a pensar cómo podría comunicarme con mis padres para que vinieran por mí, y la desesperación me comenzó a sofocar, pues sabía que eso estaba fuera del alcance de mis manos. A media mañana entraron de nuevo. Todos nos dispersamos alejándonos lo más posible de la puerta. No sé por qué, ya temía por mi vida. Se me fue la sangre hasta los talones cuando me hablaron. Sin poder contestar, me quedé inmóvil. Pensaba que había llegado mi fin. Al acercarme, me pidieron el dinero que traía. Yo accedí a dárselos. No pude preguntar por qué me tenían ahí. También despojaron de sus pertenencias a José, el muchacho que iba conmigo. En esa ocasión salieron sin llevarse a nadie. Horas después, entró de nuevo la misma muchacha a darnos algo de comer. Por lo sucedido con el agua me quería negar, pero ya tenía hambre, así que tomé el plato. Con voz baja le pedí ayuda. Ella solamente movía la cabeza de forma negativa. Quise saber si los muchachos que se habían llevado estaban muertos. Asintió con la cabeza. Luego me dijo que ofrecían la vida de las personas al diablo a cambio de protección, pero que ese demonio era un devorador insaciable. Cada día pedía 3 o 4 sacrificios. No solo se conformaba con llevarse el alma, también quería el corazón del sacrificado, además de toda su sangre. Luego, en un ritual, se quemaban los restos. Me pidió que, el día que me tocara morir, no me resistiera ni tuviera miedo. Me sonrió al decirme que el diablo no era tan malo como creíamos, ni el infierno tan terrible. Me deseó suerte y salió del lugar. Cada que sabía un poco más de lo que ahí pasaba, me llenaba de horror. Cuando pensaba que me iban a sacrificar, se me erizaba la piel. Mi arrepentimiento por ser mal hijo se incrementaba a cada momento. Quizá había pasado 24 horas porque se repitió el mismo patrón. Entraron esas personas a llevarse a uno de nosotros. En segundos el terror se adueñó de mí. Le pedí a Dios con todas mis fuerzas que no me llevaran. Nos escondíamos unos detrás de otros mientras veíamos a esos hombres acercarse. En esa ocasión le tocó a José. Cuando lo agarraron, se aferró fuertemente a uno de mis pies. Entre los 2 hombres lo arrastraban y él me arrastraba a mí. Desesperado, grité con todas mis fuerzas por ayuda. Algunos de los muchachos reaccionaron y sujetaron mis manos. Solo así me soltó José. Aterrorizado, miré cuando lo sacaron y cerraron la puerta. Sus gritos aún retumban dentro de mi cabeza. Ya en completa desesperación, empecé a comportarme como ellos. Caminaba por todo el cuarto, mientras que, al mismo tiempo, rezaba todo lo que me acordaba. Así estuve 2 horas, asustado, esperando a ver a qué hora se abría la puerta de nuevo. Un rato más tarde, se escuchó como alguien se aproximaba. Mi corazón se aceleró como nunca. Sentía una sofocación en el pecho.
Además, no sabía por qué presentía que venían por mí. Abrieron la puerta de forma violenta. Esta vez eran 4 hombres. Los acompañaba la muchacha con la que había hablado. Fue ella la que señaló a 4 de nosotros para que se los llevaran. Por suerte, no me eligió a mí. Esta vez fue más espantoso que las otras, porque los muchachos se resistieron con todas sus fuerzas, pero presas del miedo, además mal alimentados, no pudieron hacer nada. Por un momento cerré los ojos para no ver tan macabra escena. También me tapé los oídos para no escuchar sus gritos de terror. Mientras se los llevaban, aquellos hombres les gritaban que el diablo los iba a devorar. Antes de salir, aquella mujer nos miró a los 4 que quedábamos. En un tono de burla, nos dijo que tal vez en 1 hora vendría por otros 2, o si el diablo quería más, nos llevaría a todos. Sin pena les digo que me solté llorando. No tengo palabras para describir lo que se siente saber que tu muerte se aproxima, más aún de la manera tan macabra que sucedía. Los minutos pasaban lentamente. Eso prolongaba mi agonía y daba pie a imaginarme todo lo que me iba a pasar. Después de 1 o 2 horas, se escuchó cómo estaban abriendo la puerta. Sentí cómo la sangre se me fue hacia los talones. Deseé con todas mis fuerzas que no me tocara a mí. Solamente entraron 2 hombres. Se notaban desesperados. Al encontrarnos con la mirada, dijeron: tú y tú. Con horror me di cuenta que apuntó hacia mí. Por suerte, esta vez no me quedé quieto. Comencé a moverme para todas partes. Rápidamente atraparon al otro muchacho que habían señalado. Empezaron a escucharse los gritos. Yo me defendía como podía. Tal vez por su desesperación de no poder atraparme, aquel hombre agarró a otro que no lo esperaba, quien también comenzó a pedir que por favor no lo mataran, pero fue inútil, lo sacaron a rastras. Cuando estuvimos solos los únicos 2 que quedábamos, empezamos a buscar por dónde escaparnos. Sabíamos que por las ventanas era imposible porque estaban muy altas. Al mirar debajo de algunos pedazos de madera, encontramos un rollo de alambre. Lo primero que se me vino a la mente fue colgarme y tener una muerte relativamente tranquila, al menos en comparación de lo que nos esperaba. Gracias a Dios, deseché esa posibilidad. Decidimos mejor amarrar la puerta, de manera que no se pudiera abrir, al menos para que nos diera algo de tiempo mientras nosotros trataríamos de hacer una escalera o algo para llegar a las ventanas. Cuando más atareados estábamos, se apareció de nuevo el diablo que ya había visto noches atrás. Por un momento me quedé sin poder moverme. Eso no era una alucinación. Caí en cuenta que la primera vez que lo vi sí fue real. Se me hizo un hueco en el estómago y se me resecaron los labios en cuestión de segundos. Sobresaltados, nos hicimos para atrás sin poder hablar. El otro muchacho no paraba de hablar mientras se persignaba constantemente. A mí se me erizó la piel como nunca y podía escuchar cómo latía mi corazón. Inesperadamente se escuchó un trueno. Por estar con el miedo que teníamos, no le di importancia. Luego se escuchó otro, seguido de muchos más. De repente, aquella figura aterradora desapareció. Al menos yo nunca había escuchado el sonido de un balazo. Nos dimos cuenta que lo que escuchábamos era una balacera. Se hizo un gran escándalo. Se escuchaban ráfagas y gritos por todas partes. Varias veces empujaron la puerta queriéndose meter, pero les fue imposible. Todo era un caos. No sabíamos qué hacer. El ruido era ensordecedor. Cuando pasó más de media hora, fueron a golpear de nuevo la puerta. No supe con qué le pegaron, pero esta se abrió enseguida. Para nuestra sorpresa, eran varias personas camuflajeadas, quienes, con armas en mano, nos interrogaban. Tartamudeando, les grité que estábamos secuestrados. Cuando nos sacaron de ese lugar, caminábamos saltando cuerpos. Algunos militares les daban el tiro de gracia porque decían que muchos de esos hombres no se morían. Quizá me encontraba en shock.
Caminaba sin poder hablar y sudaba demasiado. Cuando salimos por la parte de atrás, miré el lugar donde hacían los sacrificios, el cual prefiero no narrar, pero ha sido lo más espantoso que he visto en mi vida. Lo único que puedo compartir es lo que flotaba en el ambiente. Era la misma sensación de terror que sentía cuando se aparecía el diablo en el cuarto. Solo de imaginar que ahí pude haber muerto y la forma en la que lo harían, me quedé mudo por mucho tiempo. Después de varios interrogatorios me dejaron libre. Al día siguiente me pagaron el boleto de regreso. Cuando llegué a mi casa, les pedí perdón a mis padres y les juré portarme bien. De los horribles sucesos que me tocó vivir y de todos esos muertos, ni siquiera salieron en los periódicos, menos en televisión. Por años me la pasé escondido en mi casa, solamente salía para ir al psicólogo. Así, poco a poco, me fui liberando del sonido traumatizante de la balacera, también de la figura espantosa del diablo que veía en mi mente. Pero lo que jamás olvidaré son los gritos de aquellos muchachos cuando los arrastraban para sacrificarlos, o, como decían aquellos hombres, para que se los comiera el diablo. Si te gustó este video, suscríbete activando la campanita de notificación y así no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.